Hola a todos, bienvenidos otra vez a este nuestro espacio que es Epicentro, en esta nuestra octava edición. Y como siempre damos la bienvenida a Gregorio Lanza y ahora con la grata presencia de Orlando Peralta desde Santa Cruz, quien nos va a acompañar, como siempre, revisando la actualidad de lo que pasa en Bolivia. Y empezamos, ¿no? Entonces, Bolivia ingobernable es como denominamos el programa de hoy y empezamos a verlo. Ha empezado este conflicto y se ha mostrado de una forma bastante clara y todo a raíz de la convocatoria de elecciones generales 2020. Orlando, Gregorio. Hola, sí. Buen día. Buen día, Jorge Luis, Orlando, un gusto estar contigo. Y la base del conflicto aparece en la convocatoria de elecciones generales 2020, pero es realmente la causa de un conflicto de 15 días con bloqueos de caminos, destrucción de carreteras, muertos por falta de oxígeno, pérdida de recursos, disminución del bolsillo de la gente más pobre. ¿Cuál es la causa del conflicto? Y yo quiero ser tajante. La causa del conflicto creo es la demencia de Evo Morales, que busca retornar al poder, y la miopía de la clase política en el país. En el primer caso, Evo Morales, que pensaba a partir de la movilización acumular fuerzas de cara a las elecciones, pero como trasfondo yo creo que pensaba en la posibilidad de volver al poder, de que efectivamente podía generar una convulsión de tal nivel que provoque la renuncia de la presidenta Áñez y la subida de copa y su retorno. Pero además la otra causa del conflicto, y por eso digo la miopía de la clase política, es un gobierno que era de transición, una presidenta que le habíamos entregado la confianza de la población y de la movilización de amplios sectores del país para que lleve adelante ese proceso y se declara candidata, pierde legitimidad, demuestra su gobierno una incapacidad total en la gestión del coronavirus, corrupción y además un discurso racista. En muchos momentos, lo que hace que en el imaginario popular, ciertamente propagandizado por las redes de Evo Morales, se posesione la idea de que este es un gobierno ineficiente, que lo es, un gobierno que ha cometido actos de corrupción y con rasgos racistas. Creo que esas son en el fondo las causas de este conflicto. Hola. Bueno, yo considero de que justamente hay causas principalmente políticas, ¿no? El octubre-noviembre de 2019 todavía no ha concluido en el sentido del proceso electoral. Ya, por lo tanto, hay esta inconformidad todavía, este malestar de diferentes sectores o grupos sociales y obviamente el tema de las organizaciones políticas, ¿no? De los intereses y de la forma como encarar el proceso electoral, en este caso por parte del MAS, ya, y cómo se llegó al conflicto, ¿no? O sea, obviamente que nadie es adivino ni nadie decía va a haber conflicto total a tal fecha como ha sucedido en estos días últimos, pero es la consecuencia de no haber, de que todavía el problema o el detalle de que no tenemos un gobierno legítimo ya causa este malestar, esta disconformidad y las movilizaciones, ¿no? Y sobre todo vuelve a reflotar algo que los bolivianos nos cuesta trabajar en el sentido de la democracia, el tema de la cuestión de saber consensuar, de llegar a una liberación evitando los conflictos. Aquí, mientras no hay conflicto, mientras no hay movilización, mientras no hay bloqueo, no se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Y eso, bueno, es la realidad, pero no es lo mejor, ¿no? Y por lo tanto la situación peor se hace más aguda, se hace más crítica en un momento de pandemia, ¿no? Una situación bien crítica a nivel mundial, que justamente bloqueo y todas las movilizaciones
aparecen justamente por motivos políticos, pero perjudican a la ciudadanía, perjudican 3, 4, 5 veces más que en un momento normal, digamos, cuando han habido otros tiempos de bloqueo. Y ya vemos, ¿no?, los resultados, gente que ha fallecido, gente que necesita del oxígeno, el tema de la economía, el tema de la salud, o sea, es toda una cuestión compleja, ¿no?, que agudiza más el bloqueo, motivos políticos y lo que estamos viviendo en este momento, que como decíamos antes de entrar, es una suerte de compra, ¿no?, hasta el 18 de octubre. Esperemos que sea así y veamos, esperemos cómo salen las elecciones, ¿no?, porque también en ese día hay que ver, hay que esperar y bueno, esa es la situación en este momento. Tú incorporas, Orlando, un elemento importante y es el tema que los bolivianos resolvemos los problemas de esa manera. Es decir, hay una cultura que en definitiva ha creado hábitos para resolver las diferencias a través del conflicto. Y eso es cierto, y creo que tiene efectivamente causas estructurales más profundas. Es un país con falta de institucionalidad, donde las élites de cualquier color, rojas, negras, amarillas, neoliberales, llamadas del socialismo del siglo XXI, al final no resuelven los problemas del país. O sea, el país sigue hace 100 años igual, un crecimiento de 2%, grandes diferencias, pobreza, amplios bolsones de miseria. Y entonces, en la medida en que los problemas fundamentales en el país, la educación, la salud, no se van resolviendo, la forma en definitiva de resolver nuestras diferencias es faccional, es a través del uso de la violencia y la presión. En un país donde además no hay fuentes de trabajo, al final sale mejor ir a bloquear y ganar 100 pesos que ir a vender fruta que vas a ganar 30, 40, 50 pesos en tu puestito. Entonces, posiblemente, y creo que ese es un buen punto, el conflicto también tiene estas causas estructurales no resueltas. Pero avancemos, Jorge Luis. Sí, hemos visto imágenes muy elocuentes durante estos últimos días con relación a la movilización, ¿no? El caso de Cochabamba, donde la Asociación de Pequeños Productores Departamentales en Cochabamba ha lanzado en plena plaza principal los pollos, ¿no?, que no podían comercializar como una muestra de su descontento, pero también paralelamente en el Alto veíamos a vecinos de zonas, en este caso especialmente de la zona Mercedario, que ha procedido a desbloquear los puentes, el puente del sector. También una imagen muy importante, ¿no?, que ha llamado mucho al corazón de cada uno de nosotros, el mensaje de un señor, en este caso, este señor que se llamaba Mario, quien ha grabado un último mensaje antes de morir, quien pidiendo oxígeno, ¿no?, pidiendo oxígeno antes de fallecer. Por otro lado, tienes también a los militares que han logrado intervenir y lograr que saquen a este efectivo que había estado realizando trabajos de inteligencia luego de haber estado secuestrado, entre comillas, durante varias horas. Y por último tenemos las cisternas que han pasado los puntos de bloqueo por el trópico cochabambino y llegando prácticamente ya hasta La Paz, ¿no?, que ha sido denominado como la caravana de la vida o por la vida, el transporte de oxígeno, que también se ha convertido en otra de las imágenes de este tiempo. Y creo que estas imágenes muestran el momento que Evo Morales, a partir también de información de sus asesores, dice basta de movilización, ya han actuado muchachos de la COP, ya han cumplido el objetivo que yo tenía y ahora estamos empezando a perder, estamos de bajada. Ya hemos cohesionado, hemos logrado que no nos sancione el Tribunal Supremo Electoral por haber difundido una encuesta, eso pasa al Tribunal Constitucional Plurinacional, y ahora la gente de las ciudades y con la propaganda de este gobierno golpista está empezando a sentirse muy dañada, muy golpeada y por lo tanto vamos a perder votos. Levanten muchachos, dice Evo Morales desde Buenos Aires. Y efectivamente amplios sectores de la población
estaban ya cansados de todo lo que estaba sucediendo, empezaba a comprender la gente que era debido a los intereses políticos, como bien dice Orlando, de fundamentalmente Evo Morales, y entonces comienza el debate y la discusión. Y aquí viene un tema fundamental, la legitimidad de la Central Obrera Boliviana. La COB, que había estado en negociaciones, a pesar de que después se ha negado, está compuesta hoy en día por una camada burocrática que se mantiene a partir de las dádivas de Morales. El propio dirigente actual de esta institución ha sido sindicado de una serie de negocios turbios, pidiendo cargos, apoyando gente para realizar lo que han calificado acciones ilícitas. Por lo tanto, es una COP que en realidad ya no tiene ninguna legitimidad, pero sí funciona a partir de los grandes recursos que se inyectan desde el exterior y el MAS, los recursos que maneja el MAS. Entonces, en ese sentido, y al final han tenido que levantar el bloqueo, tanto la COP como las 5 federaciones. Y yo escuchaba el discurso de una persona que me parece tendría futuro, y es Andrónimo, el dirigente del Trópico de Cochabamba, de los cocaleros, pero en un discurso hipócrita decía: la gloriosa Central Obrera Boliviana ha ordenado que se haga un cuarto intermedio. Y era un discurso totalmente hipócrita, porque él sabe, es una persona inteligente, que es su jefe, Evo Morales, que ha ordenado que ya levanten los bloqueos. Entonces, la COP está siendo utilizada para ocultar estos intereses totalmente secundarios. Seguramente serán los obreros, las instituciones que tomen cartas en el asunto y hagan una evaluación, pero de esa manera estamos llegando al techo de la movilización, con un gobierno que al final, por su propia ineficiencia, pero adoptó un camino correcto, que es el del diálogo. Y no tenía ningún sentido hacer uso de la fuerza en un contexto, además, donde había más de 100 bloqueos en todo el país. Y creo que a partir de eso llegamos a esta situación. Finalmente, quiero decir, si hay alguien que debemos valorar profundamente su rol, es el Tribunal Supremo Electoral y Salvador Romero. Creo que es uno de las pocas personalidades, junto a la Iglesia y amplios sectores de los medios de comunicación, que realmente han mantenido la cordura, una posición seria, institucional, coherente, y que está ayudando a que se pacifique el país. Sí, efectivamente, empezaré por lo último que dice Gregorio, ¿no? El tema del Tribunal Supremo, de los vocales, del presidente, son los únicos que han podido mantener el centro político, la institucionalidad, ¿no? El espacio de la deliberación y el consenso. Estaba muy achicado, muy reducido, pero ellos han tenido la fuerza para mantenerlo, contenerlo ante las fuerzas extremas o radicales del oriente, el occidente, por un lado llamar nueva convocatoria y por otro desconocer a la presidenta, pero la institucionalidad ha prevalecido. ¿Ya? Bueno, obviamente ha prevalecido también porque hay intereses políticos partidarios, ¿no? Y en este caso el ala moderada del MAS y los dirigentes y los que están en campaña, obviamente han hecho su trabajo político, porque ellos saben que haciendo caso a los extremistas o radicales, esto se podía continuar y la fecha podría ser incertidumbre, ¿no? Podría alargarse el proceso electoral. Pero quiero volver a lo anterior, a dos imágenes que mostró Jorge Luis, y una palabra que dijo Gregorio en la anterior, y una palabra que dijo Gregorio en la anterior intervención, facción. O sea, estamos hablando de que facciones minoritarias son las que han hecho los bloqueos, obviamente, pero miren ustedes la imagen de este señor y la imagen de las gallinas o de los pollos en la plaza de Cochabamba. Esas dos imágenes, gracias José Luis. O sea, veamos el contexto, lo grande. Eso demuestra el tema cómo se bloquea la economía, y el señor muestra cómo se generó muerte, ¿ya? Por eso le digo, o sea, fue un bloqueo en un momento, el momento menos oportuno de la historia, quizás se puede decir, porque es un bloqueo en un tiempo de pandemia, cuando estamos queriendo salir, bueno, por lo menos en Santa Cruz, porque en el occidente, en La Paz, está más intensa. Estamos queriendo más o menos recuperar la economía, ya se da esta situación, los productores, yo no soy empresario, pero tengo amigos empresarios, microempresarios, y realmente es
les duele ver cómo cuando quieren levantarse la situación se pone crítica, y eso es un reflejo, esas gallinas que están ahí en la plaza, o el tema del transporte, etcétera, etcétera. Pero eso digamos, veámoslo en segundo plano. En primer plano, el tema de la salud de ese señor que de manera desesperada dijo sus palabras, no sean malditos, creo que fue su palabra, y con toda justificación, con toda razón, ya por el hecho de que él estaba necesitando y llega a morirse, justamente por un bloqueo sin justificación alguna. Yo le digo, Boric era un rebelde sin causa, porque el tema de las elecciones estaba garantizado. ¿Y cuál fue el efecto de esto? Que él y creo que 20 personas más o 30 personas más han fallecido. ¿Cuántas familias han visto afectadas por algo que pudo resolverse porque era solamente el transporte del oxígeno? No era por otro detalle, era porque el transporte de oxígeno no podía fluir. O sea, esa situación, veámoslo en contexto general, cómo unas facciones minoritarias perjudican a la mayoría, ya por justamente pedidos irracionales, pedidos que no se justifican. Porque la demanda, alguien que lo vea del exterior se preguntaría, alguien que no está dentro de Bolivia, o por lo menos que no nos sigue, digamos, no nos sigue, bueno, ¿y por qué fregan? ¿Acaso no van a elecciones? No, señor, van a haber elecciones, están programadas, solamente que una facción minoritaria quería que las elecciones se hagan 7 días antes, y eso despertó la chispa para que emerjan nuevas motivaciones ya en este sentido raciales y de problemas estructurales irresueltos, y otra vez vuelvan a la coyuntura y se planteen en el escenario mediático y vuelvan a surgir líderes, líderes en este caso del Malcu, líderes desde hace 30, 40 años atrás, vuelven otra vez al escenario mediático. Eso también, yo le digo algo, no sé si me estoy adelantando al programa, pero el tema del Malcu a mí me hace pensar también que es una muestra que devela la falta de emergencia de nuevos liderazgos en la parte occidental, en la parte de los indígenas aymara del occidente. O sea, él refleja que también ahí, tanto como él como en la clase política tradicional boliviana, no hay cambio de liderazgo, que se mantienen, que se conservan. Y bueno, eso también es objeto de crítica, ¿no? Pero aquí con esto concluyo, aquí también hay un detalle muy importante, tanto en los liderazgos que se plantean de los sectores sociales, organizaciones sociales, como los liderazgos en las organizaciones políticas, es la falta de nuevos liderazgos, la falta de cambio de liderazgo, porque fíjense ustedes, Guaracha también hay una observación de que él está prorrogado en su mandato. O sea, aquí todo el mundo está prorrogado, pero son esas minorías que movilizan y que en otras palabras joden, porque joden en el sentido de que bloquean, joden a gente afectada que ha perdido la vida, familias que están ahorita con dolor, y por otro lado el tema económico, ¿no? Y con eso entramos a la polarización, ¿no, Jorge Luis? Sí, inmediatamente hacer un breve apunte sobre el Tribunal Supremo Electoral, que como ustedes también lo han mencionado, no solo ha convocado y ha promovido el diálogo, sino que el Tribunal Supremo Electoral ha salido fortalecido de todo esto. Este es un apunte bien interesante a tomar en cuenta. Pero ahora veamos cómo ha evolucionado este tema del conflicto y cuál ha sido el rol de cada uno de los actores que ustedes ya de alguna manera han mencionado. Ebu y Lacob, ¿no? El Pacto de Unidad, que pedía elecciones el 11 de octubre. Sí, Los campesinos y Bartolinas manifestando, ¿no?, que no van a levantar bloqueos en La Paz. Y un cabildo último que se ha desarrollado el día de ayer, que ha resuelto continuar con bloqueos, desconociendo a la COP, pero además dándole un elemento adicional, pidiendo la renuncia de Janine Áñez. Mientras tanto, el gobierno anuncia que de 152 puntos de bloqueo, ahora solo existirían 38. Sí, ya notaba Orlando la presencia del Malcu, que está reflejando estos sectores aymaras más radicales que no están de acuerdo con el levantamiento del bloqueo, que en la medida en que sus partidarios se radicalizan, empiezan a incorporar una otra agenda. Y esto tiene que ver con la agenda que vamos a hablar más adelante, que sigue vigente para el debate en el país, es el tema de la polarización Oriente y Occidente. Sin embargo, creo que esta radicalización aymara va todavía a dar pelea, porque están reflejando algunos temas no resueltos, como por ejemplo el hecho de que durante el gobierno de Evo Morales se ha
seguido diseminando un discurso racista en la necesidad de construir un enemigo. O sea, mientras Evo Morales negociaba con la élite cruceña blanca, muchos de ellos de ascendencia extranjera, que tampoco tiene absolutamente nada de malo, pero mientras Evo Morales negociaba con ellos, Evo Morales les estaba diciendo a los indígenas aymaras, fundamentalmente y quechuas, me quieren sacar del poder porque soy indio. Y este manejo maniqueo perverso del tema de la diversidad cala en la gente porque, como decía hace un rato, hay problemas irresueltos. Son 100 años o más de vida republicana que no se han encarado seriamente los grandes temas de articulación, de educación, de salud, de desarrollo. Entonces, eso pesa nuevamente, vuelve a salir en determinadas coyunturas, pero sin embargo creo que ahora, y para mucha gente que está en los bloqueos de buena fe, con su sentimiento real que exigen demandas, creo que si bien en octubre del 2003 esta protesta aymara reflejaba una conciencia articulada de manera más legítima, donde no habían recursos y no habían filas para cobrar por ir a hacer los bloqueos como hay hoy en día. Ayer se han mostrado imágenes donde los ponchos rojos están cobrando por sus viáticos por haber venido hasta el Cabildo en el Alto de la Paz. Hablo del 2003, que no había esta forma maniquea perversa de manejar, había una conciencia acumulada y una protesta acumulada. Hoy en día no hay tal. Hoy en día es más bien un movimiento manejado por estas cúpulas, estas élites que casi son delincuenciales de los dirigentes de las organizaciones sociales y que promueven la violencia y el enfrentamiento. Por suerte no ha llegado a mayores niveles ese enfrentamiento, y lo que un momento, el 2003 fue una tragedia, ahora es una comedia. Y el Malku, lastimosamente, creo que no parece terminar con su liderazgo, con una actitud más bien coherente, consistente, constructiva, sino utilizar y aprovechar una movilización para subirse en ella, radicalizar y volver con un discurso que es del pasado, de enfrentamiento entre los bolivianos. Sí, interesante eso que dice Gregorio, ¿no? O sea, si comparamos 2003-2020, él quiere volver a decir que se repite la historia, y no es obvia que la diferencia entre una tragedia y una comedia. Interesante esa diferenciación. Creo yo que en el 2003 sí existía un fundamento moral en las movilizaciones, ¿no? Un fundamento moral. Creo que hoy día no hay un fundamento moral. Obviamente hay problemas evidentemente irresueltos, pero el método de lucha en el momento, o sea, porque aquí el tema es no perder la perspectiva del momento que estamos viviendo por efecto de la pandemia. Para mí, desde ahí pierde toda legitimidad y fundamento moral cualquier movilización que bloquea, ya, porque la situación es muy crítica, no es la situación, no es el momento adecuado para movilizarse ni sacar a relucir estas situaciones que son críticas, que de cierta manera con la jornada electoral puede ser un canal institucional para resolver de cierta manera estos problemas, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos en un país donde están establecidas las reglas de juego que es la democracia y es con elecciones, ya, para resolver conflictos en paz, ya, y eso es lo que están desconociendo. Nuevamente un grupo radical extremista como es el grupo que lideriza el Malku, pero si justamente una demanda, pero creo yo sin un fundamento moral en ese sentido, ¿no? Porque ellos, no sé, pues cuál será la motivación exclusiva del Malku o cuál será su perspectiva, a qué apunta, si apunta a ser candidato o no sé, o a dividir Bolivia otra vez, porque él dice que él no reconoce el gobierno boliviano, su pedido es que denuncie a Áñez. O sea, son situaciones que se van al extremo, que se salen del centro político y que plantean cosas que obviamente son tan irresueltas, pero en un momento inoportuno y por lo tanto oportunista, ¿no? Oportunista, porque él ha salido digamos, de la jubilación, ha vuelto al escenario mediático, lo han nombrado jefe de los bloqueos, comandante general de los bloqueos, y bueno, está ahí, está generando caos, está perjudicando a la ciudadanía, a la mayoría, con su facción ahí minoritaria,
Y eso es lo que preocupa, ¿no? Que esto se mantenga, se siga reproduciendo, ahora sin un fundamento moral, sino con un interés político, ¿ya? Y quizás hasta muy personal, de ego, también no sabemos qué tiene en su cabeza él, pero que genera más caos, ¿no? Y perjudica a mucha gente en el occidente, en el tema de, bueno, salud, economía y todo lo que sabemos. Pero ¿y qué está pasando con el masismo? ¿No observan ustedes que existe un fraccionamiento que está apuntando en todas direcciones? Pareciera que ahora no hay una línea clara del masismo. Pareciera que se está viendo confusión, que no existe una estrategia clara, certera, y que solo apuntan a viejas y conocidas prácticas como es el bloqueo, por ejemplo, de caminos. Y están perdiendo en todos los frentes, están perdiendo políticamente, están perdiendo electoralmente. ¿Y a dónde apuntan? ¿Qué pasa con el masismo? Yo creo que efectivamente hay percepciones diferentes en la medida en que Evo Morales ha huido del país. No se puede manejar la gente por telepatía o por mensajitos que hace cada día. Tiene sus operadores que tienen plata, pero igual hay la gente que está aquí, que ve las necesidades, que es más sensible. Y a pesar de todo, creo que en el MAS hay una capa de nuevos dirigentes, la propia Bacopa, a pesar que ha estado callada durante todo este conflicto, Andrónimo en el Chapare, que ha marcado diferencia con la actitud radical, virulenta, que llamaba al enfrentamiento, a derramar sangre de Loza. Y entonces eso creo se va a mantener. Los propios candidatos del MAS han quedado como al margen del conflicto, ya no han querido desgastarse más, por lo tanto han hablado una vez y se han replegado. Y esa creo es la situación y que podemos analizar más adelante cuando veamos qué pasa ahora en el escenario electoral, quién gana, quién pierde. Y antes de eso, yo quisiera articular con este tema de la polarización, si puedes poner las láminas de polarización, porque el conflicto ha planteado el tema de polarización Oriente-Occidente, tanto en el discurso del Malku, que repetidamente ha señalado que este es un gobierno racista, de blancos, de extranjeros, ha utilizado la imagen de Marinkovic, que efectivamente en el pasado tenía una posición extrema radical, no sabemos si ha cambiado, si ha evolucionado. Marinkovic en una presencia que hizo en los medios, en su posesión como ministro, señaló que la solución de los problemas van a través del diálogo. Ojalá sea esa su posición, pero efectivamente Malku refleja eso, pero creo que hemos dado vueltas sobre este tema de lo aymara, los temas no resueltos. Y yo quisiera ahora más bien hablar del otro polo de la polarización, que es Santa Cruz, el Oriente, la cruceñidad, la nación Camba, y que también se refleja en posiciones extremas como el discurso del presidente del Comité Cívico, que ahí lo vemos en la imagen, donde sin cuidado alguno en un escenario político, habla de que esa gente que se ha movilizado son bestias. Es un discurso, yo ayer leía libros el libro de Zárate, la rebelión de Zárate el Temblewilca, y cómo ese lenguaje corrosivo de todo ese periodo donde a los indígenas se los trataba de esa manera vuelve a nacer y a renacer. Y entonces eso es malo y también polariza, reconociendo que hay un deseo, un criterio legítimo en Oriente, en las propias élites de Oriente, de que el desarrollo que han implementado en Santa Cruz, tanto en lo económico, en la agroindustria, a pesar de todos los problemas que puedan existir, en temas de desarrollo humano, Santa Cruz tiene los mejores indicadores en Bolivia, en temas incluso de inclusión, porque hay que reconocer que
Santa Cruz es un mix entre la migración colla y la dinámica oriental, los emprendedores orientales, los emprendedores aymaras, quechuas. Entonces, en ese sentido, es importante este debate y creo que además debe desarrollárselo en Santa Cruz. Mucha gente, incluso en Occidente, hemos visto con interés cómo surgían nuevos liderazgos. El propio caso de Camacho. Lastimosamente por diversos factores, más bien yo diría personales, posiblemente con el tiempo podrá madurar, pero Camacho se cayó. No es una opción para el país y no han logrado desde Santa Cruz, desde el oriente, hacer trascender un discurso nacional. Creo que la élite oriental se sigue considerando como una élite articulada de una u otra manera. Es Estado central y no tiene iniciativas que le permitan ir más allá. Creo que este es uno de los grandes temas para discutirse además en Santa Cruz. Sí, el tema del discurso de Calvo, que obviamente es el presidente del Comité de Santa Cruz, heredó el cargo después de que renunció Camacho para irse de candidato a presidente. Ya, justamente creo yo no es que representa el sentir de todo el departamento ni de todos los grupos. Santa Cruz también es heterogéneo, un espacio social heterogéneo. Obviamente el Comité de Santa Cruz es una institución cívica que tiene legitimidad, que tiene historia, que es representativo, que se lo ha denominado el gobierno moral de los cruceños, etcétera, etcétera. Pero en este momento crítico y duro no significa que lo que plantea Calvo sea algo que la gente o que la mayoría de la población diga estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo es una medida extrema lo que plantea él, para empezar decir que haya nueva convocatoria, y bueno, y después los discursos y los improperios que ha lanzado contra otras personas, ¿no? Y la forma como los ha calificado, y obviamente es reflejo fiel de la polarización y el reflejo fiel de que esta disputa Oriente-Occidente es un problema que no se ha resuelto, ya, pero que justamente ahora de manera inoportuna vuelve a hacerse manifiesto. Ha estado latente, pero vuelve a hacerse manifiesto y de la peor manera, ¿no? Ya, porque al fin y al cabo, si efectivamente hay un conflicto Oriente-Occidente por factores económicos, políticos, sociales, creo yo que la beta racial no es la mejor manera de poder encararlo, ¿no? Porque evidentemente el problema en un momento tiene que resolverse, tiene que buscarse mecanismos de superación o un método de trabajo que pueda ayudar a encarar este problema y ver cómo se resuelve. Ya, no sé cuál sería la salida, pero no creo que el discurso racista o racial sea una opción, ¿no? Por lo tanto, lo que yo considero es que hay un factor importante aquí que es necesario destacar, es que Santa Cruz como departamento, como región, como ciudad capital y con todo lo que ya dijo Gregorio, es un espacio social heterogéneo. Evidentemente, en el escenario mediático, el Comité de Santa Cruz lo que plantea, obviamente siempre va a estar en la palestra, va a ser escuchado a nivel nacional, va a tener repercusión nacional, pero no necesariamente refleja el sentir de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Sino es solamente un discurso que apela, que interpela, que tiene su razón de ser, que tiene su formato, si quiere, vale el término, y justamente en esta coyuntura ha vuelto a estar ahí presente, ha tomado protagonismo, ya, pero un protagonismo de un extremo, no necesariamente un protagonismo desde respetando la institucionalidad democrática, sino un protagonismo desde un lugar, desde un extremo, como siendo una suerte de fuerza centrífuga, ¿no? Que tiene una motivación, pero para irse a los extremos, para decir aquí estamos, pero no estamos de acuerdo con lo que la mayoría quisiera, no, con lo que la mayoría le conviene, o sea, pensando en esa forma del bien común. ¿Y cuál es el bien común en este momento? Convocar unas elecciones y que sean el 18 de octubre para que los conflictos se resuelvan por un canal institucional, no instanciarse, decir, no desconocemos, queremos la renuncia del presidente del tribunal, no queremos nueva convocatoria, y por último los que se mueven son esto y esto con un insulto, o por otro extremo, ¿no? Con el Marco, no reconocemos a la presidenta. Y bueno, y ahí está el conflicto, ahí se genera y ahí se distorsiona todo, ¿no? Se disocia todo y ahí seguimos dando vueltas, ¿no? Continuamos entonces hablando de otro tema que es bastante sensible, ¿no? Es el tema del anonimato y que lo hemos visto
exacerbar, provocar miedo, sobre todo en las redes sociales, que también se replica después en varios medios de comunicación, ¿no? Que también podría catalogarse como el abuso de la libertad de expresión. Aparecen gente que toma el micrófono o los medios que le brindan el micrófono, o directamente aparece una publicación en Facebook, en Twitter, en YouTube, que intenta mostrar la posición de personas o grupos que no logran identificarse plenamente. Imágenes como de bloqueadores que amenazan con tomar el aeropuerto del Alto, representantes de la autodenominada resistencia juvenil Cochala, sobre atentados a yacimientos, grupos armados en Yapacaní que piden la renuncia de Áñez. Es decir, en diversos lugares aparece gente armada, aparece gente que está pidiendo una u otra cosa, intentando reivindicar de repente tal vez algún reclamo, pero todos apuntando a la irresponsabilidad de sus opiniones, ¿no? En el marco de la libertad de expresión, si bien todos tenemos la posibilidad de expresarnos, decir lo que pensamos, es necesario que nos responsabilicemos de las opiniones que expresamos o que emitimos. Y estas personas no se identifican, no sabemos a quiénes representan, pero están ahí presentes. Y algunos medios tratan de difundir y amplificar esto que yo denomino periodismo de opinión. Entonces, curiosamente, el barbijo no se ha convertido ya solamente en un elemento que es una barrera para el COVID, sino también se ha convertido ahora en un arma de protección del anonimato, que debería hacernos reflexionar en términos de pensar que no tenemos que comentar este tipo de acciones, sino también exigir que se identifiquen quiénes son, saber exactamente quiénes están diciendo qué y a quiénes representan. Bueno, hola, ¿me escucha? Sí, sí, Orlando. Sí, bueno, el tema de la no reconocer la identidad de las personas, ¿no? Y utilizar el barbijo, y inclusive hasta pasamontañas, si no me equivoco, estar bien cubierta la cara. O sea, eso es un síntoma también, ¿no? De que justamente alguien que tiene una demanda justa, legítima, ética y todo lo que es por el bien común, no tiene por qué esconder la cara. Acá vemos que justamente ese anonimato dice mucho, no, genera incertidumbre. Uno no puede decir, bueno, es asaltante, que sé yo, no puede dar una calificación, pero el hecho ya de que se escondan detrás de una máscara o traten de, o hagan el hecho de que escondan su identidad, también dice mucho y bueno, confunde y genera preocupación y uno se pregunta, genera dudas, genera preguntas, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Si su demanda es justa o qué es lo que están escondiendo, ¿ya? O justamente lo que quieren es perjudicar a la ciudadanía en el sentido de bloquear y en el sentido de perjudicar los bienes, la palabra no me sale, de dañar los bienes públicos, en el caso de carreteras o en el caso, también miraba ayer de que habían afectado un bien público, no sé qué edificio, también habían ido y habían tumbado el portón o algo así. Y bueno, también vemos que la COP también sufrió un atentado, ¿no? Pero a grandes rasgos el anonimato genera mayores dudas, mayores incertidumbres, mayores preguntas de por qué se esconden, por qué salen de esta manera a protestar, si supuestamente su demanda es una demanda justa y para que se resuelvan problemas de orden social, económico, educativo, etcétera, etcétera. Sí, creo que Jorge Luis y Orlando han señalado todo respecto a este tema, coincido con ellos, y ahora creo que pasemos al tema de elecciones. Ya la presidenta Áñez ha promulgado la ley después que la Asamblea Legislativa lo hiciera, y la Central Obrera Boliviana ha levantado el bloqueo, ha hecho un cuarto intermedio. ¿Y quién gana ahora? Ese es el gran tema. Se están generando diversos criterios con relación a ello. Hay voces optimistas de un lado y de otro. Yo soy más cauto. Creo que en general la disminución del voto para el MAS posiblemente se va a acentuar en una franja en las clases medias. De hecho, el voto de las clases medias está en contra del MAS.
podría bajar, aunque tengo mis dudas en los sectores rurales, justamente por esta decepción de algunos sectores importantes en la medida en que consideren una traición del MAS el levantamiento del bloqueo. Pero tengo mis dudas. El MAS tiene un voto cautivo, un voto fuerte, y creo que es entre 30%, 35% en sus mejores momentos ese voto fuerte. Y los otros actores de la oposición dispersos, divididos, creo que algo habrá ganado Carlos Mesa, una actitud más cauta, se mantiene en una posición que busca copar el centro. Áñez, con toda la gestión y cómo lleva su superministro Murillo, parecía que cada día perdía más apoyo de sectores de la clase media que en un momento se sintieron atraídos por su gobierno. Sin embargo, hay una campaña muy intensa, muy fuerte respecto a que es su gobierno que ha conducido a la segunda pacificación. Y este aspecto podría darle algún rédito, que le siga dando esperanzas para mantenerse en carrera. Y Camacho, yo no sé si esta intervención desafortunada que ha tenido, muy contradictoria en el último tiempo, le va a permitir mantener ese voto muy importante que tiene todavía en Santa Cruz. En ese sentido será bueno escuchar tu criterio respecto a lo que sucede en Santa Cruz, Orlando. Bueno, por el MAS, fíjense ustedes que ahora la ciudadanía le va a pasar ciertamente factura ese voto que decía Gregorio, clase mediero de las ciudades capitales en todo el país. Ya en el siguiente sentido, en los anteriores bloques hablábamos de que el MAS tiene fragmentación interna, ¿no? Tiene división interna, y eso es obvio. O sea, no se puede creer que el MAS es un bloque homogéneo y que todos piensan lo mismo. No creo en eso. Y fíjense ustedes que en el momento de los conflictos, la dirigencia del MAS y los que están de candidato, inclusive al mismo Evo, fue en el hecho de que la situación se pueda solucionar para que hayan elecciones el 18 de octubre. Ya, o sea, los candidatos estaban preocupados, yo creo, en ese sentido. Más bien eran en este caso el Pacto de Unidad y los radicales los que se estaban movilizando. De hecho, hasta el mismo Quispe dijo que él no era masista, que es un movimiento fuera del MAS. Pero a la hora del voto, ya en este momento, cuando ya quizás la situación se ha pacificado, ya entramos de cara a la campaña en carrera electoral, ya el votante ese que no es alguien que está obviamente analizando todos los días la política, ese votante mediano, que quiere la tranquilidad, que quiere paz y que vota, es el votante flotante, digamos, ¿no? Que vota a última hora dependiendo de las circunstancias. Obviamente es muy probable, es una conjetura esto de que su opción ya no sea el MAS, como fue en anteriores elecciones. Que digan, no señores, ustedes lo encasille, digamos que no va a diferenciar, los dirigentes no querían elecciones, pero las bases estaban en contra. No va a diferenciar, creo yo, sino, no, era el MAS el que estaba bloqueando, hubo muerte, perjudicó la economía y ahora mi opción es A, B o C alternativa. Me vuelco a la otra vereda. La fragmentación partidaria de los grupos que en este caso, Comunidad Ciudadana, Juntos y creemos, es evidente, ¿no? Y la distancia política que hay entre ellos en este momento es evidente. Ahora tendrán el desafío, creo yo, ya sus equipos de campaña, su comunicación política, sus estrategias de justamente estos 2 meses, encarar la campaña para poder ganar adeptos, para poder ganar ese votante flotante en relación a un tema principal, que es el tema de la salud. Ya creo yo que ahí ese tema ellos van a tener que encargarlo, que enfocarse en su estrategia de campaña, porque ahorita lo que la gente quiere es justamente que el sistema público de salud, una de las prioridades, se fortalezca por el hecho de la pandemia y para el futuro. Y en segundo lugar, el tema de la economía. Creo yo que ahí va a tener mucho que ver el debate, la discusión y de cómo los candidatos encaran estos temas, cómo sus equipos de campaña los encaran para que la gente de cierta manera los escuche, les crea y vean propuestas serias, ¿no? Plataformas serias, porque si no son plataformas serias, si son reiterativas o no son creíbles, tampoco van a hacer mucho, ¿no? Por eso, como decía Gregorio, quizás aquí ya, de cierta manera, los partidos, en este caso Comunidad Ciudadana, Juntos y Creemos, y en una medida también Instituto Quiroga, así, está en campaña, y los otros partidos que tienen menor apoyo, justamente aquí, digamos, esto es como una situación de bueno, señores, ustedes cómo van a encarar y cómo piensan enamorar
porque hay algo importante también que destacar en este momento. Hasta ahora no hay un relato que enamore, un relato ideológico que proyecte algún cambio alternativo al proceso de cambio. O sea, no hay, aquí los candidatos están en competencia, digamos, se han vuelto más competitivos en el sentido de que el MAS ha perdido su predominancia o cada día disminuye más su predominancia electoral, y bueno, esos votos, cómo se los atrapa, ¿no? Cómo se los capitaliza. Y ahí está el desafío en su comunicación política y en saber cómo va a encarar el tema de salud y la economía en el próximo mes, porque estamos hablando ya de septiembre prácticamente, un mes y medio, ¿no? de campaña. Hola. Sí, Jorge Luis. Y ahora nos vamos a ver entonces la perspectiva, ¿no? ¿Qué viene ahora? Radicales del Oriente y Occidente apuntan a mantener el conflicto. El Comité Pro Santa Cruz rechaza la fecha de los comicios y pide anular la convocatoria. Sectores de La Paz demandan la renuncia de la presidenta Áñez. Es un titular que saca hoy página 7 respecto al tema. Ahí lo que yo quiero recordar es algo que ya decía Orlando, y es que en el caso de los radicales de Oriente no representan el pensamiento del conjunto de la mayoría de la población en Santa Cruz, que como todos busca preservar la salud y busca mejorar su ingreso, está desesperada por encontrar qué comer y por lo tanto van a encontrar y van a ver con alivio lo que está sucediendo y que la situación se pacifique en el país y se vaya a elecciones. Es lo propio. Yo creo que más allá de estos coletazos de sectores aymaras radicales encabezados por el Malcu, la misma presión con la dirigencia masista va a hacer que disminuya su intensidad y vamos a entrar al proceso electoral donde ojalá motiven los candidatos, pero ese proceso electoral va a estar signado de tensiones y creo algo de violencia en los territorios y regiones. No me extrañaría que nuevamente en el caso del trópico de Cochabamba señalen que no van a entrar los candidatos neoliberales, que han reprimido a la gente, que en otras regiones más urbanas también los candidatos del MAS sean rechazados. Entonces, en ese sentido, los mecanismos de mediación que han intervenido, creo, de manera exitosa en este proceso, y hay que agradecerles también por el rol que han cumplido la Iglesia, la Unión Europea, la ONU, van a tener que seguir poniendo su grano de arena de manera regional, de manera sectorial, para acercar a los partidos y también a los movimientos más de base, para que ese proceso sea en el marco del diálogo, de una propaganda pacífica, y que podamos llegar a las elecciones del 18 de octubre en las mejores condiciones posibles. También recomendar al Tribunal Supremo Electoral que se haga cooperar por los médicos especialistas en seguridad en este tipo de procesos electorales, para que con las mejores condiciones de bioseguridad se llegue al 18 de octubre. Yo creo que los bolivianos nuevamente al borde del abismo hemos exigido paz y vamos a llegar a ese proceso para mejores días del país. Bueno, yo lo que considero es que ese titular es llamativo, interesante, pero el hecho, creo yo, que por justamente el tema económico, el tema de la pandemia que continúa, que ahí siguen habiendo problemas, y el tema obviamente también de las campañas electorales, ya va a ser algo que de cierta manera estas movilizaciones de cierta manera se van a ir disipando, ¿no? Automáticamente se van a tener que ir disipando, disminuyendo, porque cada día van a ser menos, ¿no? Y no va a tener sentido, pues, ¿no? Que sigan insistiendo en algo donde ya la mayoría, de cierta manera, está de acuerdo, ya de que la institucionalidad se restablezca, de que se lleven a cabo las elecciones, de que la pandemia se pueda controlar y que la gente pueda trabajar para llevar el pan a su casa. Por eso también es muy importante, ya que la gente necesita trabajar, llevar el pan a su casa. Hay mucha gente que está sufriendo, más que la mayoría está sufriendo mucho por el tema tanto de la afectación psicológica, el tema
de riesgo de enfermarse y el tema de que no tienen el pan para llevar a la mesa de su familia. O sea, hay prioridades más, prioridades que el tema de los bloqueos o apoyar esta situación pues, es ínfimo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el transcurso de este mes, hasta fin de mes o de los días, no creo, los discursos van a seguir, obviamente, las posturas van a seguir, no van a dar brazos a torcer, pero otra cosa es que haya un apoyo o que ganen mayor legitimidad social. Lo que yo veo más bien es que es al contrario, que su legitimidad cada día se va disipando, ¿no? Conforme nos vamos acercando al proceso electoral. Y es interesante también como esta última semana hemos visto un cambio de la agenda. La agenda se había covidificado, si podemos decirlo así, en términos un poco más relacionados con la pandemia. Y de pronto se ha politizado y se ha asociado directamente al conflicto en casi un 100%. ¿Qué pasará ahora hacia adelante, ya que se sabe con certeza la nueva fecha de las elecciones? ¿Volveremos a hablar otra vez del COVID? ¿Volveremos a hablar de la salud? Y creo que Orlando ha señalado que efectivamente ese es un tema que va a estar en la agenda, es la preocupación de la gente por la salud y los ingresos. Y creo que en ese contexto lo que queda es hacer un llamado también desde este programa para que los organismos de mediación sigan contribuyendo como lo han hecho hasta ahora para que la solución a través del diálogo de los problemas vuelva a ser el aspecto común y central para que lleguemos a esas elecciones con tranquilidad y el país encuentre una nueva perspectiva hacia el futuro. Con esto, de mi parte, gracias Orlando, gracias Jorge Luis y a la gente que nos está escuchando. Bueno, gracias. Saludos. Gracias, Orlando, por tu participación una vez más en el programa. Gracias, Gregorio. Nos vemos con todos la próxima semana en un nuevo Epicentro. Bueno, saludos.